Génesis capítulo 40 versículos 1 y 2. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto, y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Eso pasa cuando tu reino se compone de comida y bebida. Romanos capítulo 14 versículo 17. Génesis capítulo 40 versículos 3 y 4. Y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. Mateo capítulo 20 versículo 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué diferencia la actitud de Jesús y de José comparado con los líderes del mundo de hoy en día? Jesús y José estaban para servir y ayudar. Esa debe ser la actitud de todo aquel que quiere vivir en el reino de Dios. Génesis capítulo 40 versículos 6 y 7. Por la mañana José vino a ellos y los vio, y he aquí que ellos estaban tristes. Preguntó a los funcionarios del faraón que estaban con él bajo custodia en la casa de su señor, diciendo: ¿Por qué hoy están tristes sus caras? Si tuvieras un buen trabajo y con eso tu familia vivía bien, y de repente pierdes tu trabajo y te meten a la cárcel por mucho tiempo, ¿cómo estuviera tu semblante? Y si fuera poco, tú y tu ex compañero de trabajo tuvieron unos sueños raros, pero parecidos. Me imagino que estuvieras preocupado pensando: ¿cuál será el próximo mal que me va a llegar? Como si me hiciera falta aún más. Aún así José se percató de su preocupación y no los ignoró. Les demostró simpatía. Qué lección para nosotros, que a veces ignoramos la necesidad de nuestro prójimo. Lee Lucas capítulo 10 versículos 25 al 37. El buen samaritano. Génesis capítulo 40 versículo 8. Ellos le dijeron: Hemos tenido un sueño y no hay quien nos los interprete. Entonces José les dijo: ¿Acaso no son de Dios las interpretaciones? Cuéntemelo, por favor. José no tardó para testificar y darle la honra y gloria a Dios. ¿No son de Dios las interpretaciones? Después de la interpretación de José para el sueño del copero, él le dice en Génesis capítulo 40 versículo 14: Acuérdate, pues, de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa. Lucas capítulo 23 versículos 39 al 42. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿Ni aun temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal ha hecho. Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El ladrón, como José, le pidió a aquel que estaba como él. El copero y José estaban presos, el ladrón y Jesús estaban crucificados, que hablara con el rey, que representa al Padre, y lo sacara de donde estaban para ir a un sitio mejor. Para meditar, con José habían dos, uno para vida y otro para muerte. Con Jesús habían dos, uno para vida, vida eterna, y otro para muerte. Génesis capítulo 41, versículo 1 y del 9 al 13. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón: Cuando Faraón nos echó a la prisión, a mí y al jefe de los panaderos, él y yo tuvimos un sueño, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí un joven hebreo y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él no los interpretó, así fue. Yo fui restablecido a mi puesto y el otro fue colgado. Génesis capítulo 41 versículo 14. Entonces Faraón envió y llamó a José.
Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El ladrón le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El copero se acordó de José cuando estuvo delante del rey de Egipto. Jesús todavía no ha regresado para establecer su reino. José también tuvo que esperar. Pero Dios no falla en sus promesas. Él siempre las cumple. Él nunca llega tarde o temprano. Ciertamente si se lo pides que se acuerde de ti cuando regrese, Él se acordará de ti. Isaías capítulo 49 versículo 16. Mira, he escrito tu nombre en las palmas de mis manos. Dios te bendiga hoy y siempre.